Cartografías de la memoria, una travesía periodística por las rutas de la memoria desde la voz de las organizaciones de derechos humanos, los líderes y lideresas sociales que a diario lo arriesgan todo, hasta su propia vida, para construir el anhelo y la utopía de un país al alcance de nuestros sueños. Cartografías de la memoria, una producción de la novena Semana Cultural Pensarte por los Derechos Humanos, la Paz y Garantías de No Repetición. Organizan la Corporación Yurupari y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Cajar. Cartografías de la memoria. Producción ejecutiva, John Jairo Gutiérrez Berrío. Locución y producción técnica, Yuri Andrea Castro Esquivel y Brigitte Pinzón. Realización de Raca Mandaca, Taller Creativo y Canal 3, Sistema en Línea. Concepto, investigación, libretos y dirección general, Luis Carlos Pulgarín Ceballos. La Semana Cultural Pensarte por los Derechos Humanos, la Paz y las Garantías de No Repetición tiene como propósito fortalecer y generar nuevos espacios culturales de libre acceso para todas y todos, que contribuya a la reflexión sobre esta temática a través de un lenguaje artístico y simbólico y de sensibilización alternativa, donde los derechos humanos son importantes y tratamos de denunciar situaciones que se vienen presentando para las y los líderes sociales en todo el país. Desde luego, es un esfuerzo colectivo que tratamos de realizar desde el colectivo abogado José Alvear Restrepo, la Corporación Yurupari y organizaciones amigas, entre ellas organizaciones culturales, sindicales y sociales. Y desde allí, esta novena Semana Cultural que desarrollaremos del 3 al 7 de noviembre del 2020, a propósito de demostrar la labor que desarrollan en Colombia las y los líderes sociales y defensores de derechos humanos está hoy en peligro. Nos da mucho pesar tener que decir de que en Colombia no se protege la vida de las y los defensores de derechos humanos y se les asesina y se les estigmatiza. Y denunciar cómo en este periodo que va transcurrido el 2020, 236 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en todo el territorio nacional. Y el espiral de violencia que se viene ejerciendo por acción o omisión por parte del Estado, que no da respuesta para detener este genocidio. Ese es nuestro propósito y es allí donde hacemos el mayor esfuerzo. Pues gracias al apoyo también económico de KCD, Cine Invisible y organizaciones sociales y amigos, sacamos adelante este esfuerzo que es para todos y todas poder denunciar las violaciones de derechos humanos en el país. Cartografías de la memoria rescata aquellos esfuerzos invisibles y anónimos de colectivos sociales, líderes y lideresas sociales que dedican y sacrifican la mayor parte de su vida a la defensa de derechos, desde proyectos comunitarios y de redes alternativas. Desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, el grupo de jóvenes que en el barrio se mueven con un proyecto de arte y cultura para sembrar sueños en el imaginario de su comunidad. Las mujeres que en una vereda se las ingenian para educar a sus niños y niñas, cuando el gobierno no hace presencia para garantizar el derecho fundamental a la educación. O los pequeños colectivos campesinos y las minorías étnicas que con los mercados solidarios y mutuales mantienen viva la tradición agrícola en un país donde el campo y la agricultura parecen ser cosa del pasado. Estos y miles de hechos y acciones propiciadas por cientos de cartógrafos de la memoria, con o sin el apoyo del Estado, en su mayoría sin el apoyo y más bien con los ataques del Estado, serán los protagonistas de nuestro programa, protagonistas anónimos e invisibles para los medios industriales de comunicación, protagonistas anónimos e invisibles que trabajan día a día con la única apuesta de darlo todo por construir un mejor mañana, un futuro digno y meritorio para darle a las nuevas generaciones. En nuestro capítulo de hoy queremos hacer un homenaje a una artista, una lideresa del sector cultural colombiano, actriz, poetisa, dramaturga y directora de teatro,
pero sobre todo, gestora de grandes eventos que en las últimas décadas no solo han reivindicado el teatro alternativo y comprometido con la sociedad y la verdad, sino que también ha permitido escuchar la voz de las víctimas del conflicto armado. Expedición por el Éxodo y el Festival de Mujeres en Escena son solo dos de esas grandes aventuras artísticas que desde la Corporación Colombiana de Teatro ha dirigido nuestra invitada para denunciar la violencia que azota al pueblo colombiano, pero también para tejer memoria histórica desde el teatro. Estamos en Cartografías de la Memoria con la maestra Patricia Ariza y con su presencia en este capítulo queremos también hacer un homenaje al grupo de teatro La Candelaria, a la Corporación Colombiana de Teatro y, por supuesto, también al maestro Santiago García, quien partió de este mundo en el presente año de 2020, dejando un legado teatral al país que sin duda alguna lo hacen presente hoy y lo harán presente en las futuras generaciones de artistas del teatro colombiano. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa Cartografías de la Memoria, periodismo tras los pasos de la verdad y la justicia, contra la impunidad y el olvido. Contextos. El teatro colombiano tiene una historia antes de los años 50 y otra después de dicho periodo histórico en Colombia, periodo que corresponde a la denominada violencia política, cuyo detonante fue el magnicidio del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en el año de 1948 y que arrojaría como consecuencia unos 300.000 muertos por los bárbaros enfrentamientos entre liberales y conservadores, aclarando que esta magnitud trágica de muertes la pondría en los sectores más humildes del país, sobre todo sectores liberales que sufrieron la inclemencia de la persecución asesina de los conservadores desde sus escuadrones de la muerte conformados por la policía chulavita y la primera expresión del paramilitarismo colombiano en los denominados pájaros al mando de León María Lozano, como quedó registrado en la historia de la literatura universal desde el libro Cóndores no entierran todos los días, del escritor tulueño Gustavo Álvarez Gardiazabal, amén de otras investigaciones sobre dicho capítulo de la violencia en Colombia. Los años 50, en la convulsionada Colombia, nos traen la memoria de la pacificación del país a partir de la dictadura militar, el desarme de las guerrillas liberales y la posterior traición a los acuerdos con dichas guerrillas, traición que se manifestaría en el asesinato de sus principales líderes ya desarmados, entre ellos Guadalupe Salcedo. Dicha década también nos trae el recuerdo del nacimiento del Frente Nacional, pacto hegemónico y partidista que cerraría los caminos de la democracia en el país y terminaría causando el nacimiento de un conflicto armado interno que aún no cesa en Colombia. Los años 50 también marcan la historia de la conquista del derecho al voto de la mujer colombiana, así como la llegada de la televisión al país. Y con la llegada de la televisión, la llegada del actor, director de teatro y coreógrafo japonés Seki Sano, para 1955 considerado uno de los 5 primeros maestros del teatro occidental. Seki Sano sería contratado por el gobierno para que se encargara de la preparación de actores para la recién creada televisión colombiana. De esta manera, organizó la Escuela de Artes Escénicas, donde se formarían actores de televisión y teatro con técnicas actorales y teatrales más modernas que las que hasta entonces se practicaban en el teatro colombiano. Al respecto de la estadía de Seki Sano en el país, se cuentan algunas anécdotas que tratan de explicar su prematura salida de Colombia y que lo relacionan con actividades de proselitismo político en un periodo de censura impuesto por la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Seki Sano solo duraría 3 meses en Colombia, de donde fue deportado por su ideología marxista. 3 meses que bastaron para sembrar la inquietud de un nuevo teatro colombiano. Luego de la deportación a México del maestro japonés, se crearía la Casa de la Cultura, antesala del que pasaría después a llamarse Grupo de Teatro La Candelaria, y desde este espacio artístico se propondría en 1983 el nacimiento de la Corporación Colombiana de Teatro,
la cual abre su propia sede en la Sala Sekisano, precisamente en homenaje al japonés que inspiró el origen del proyecto de vida artística al cual los maestros Santiago García y Patricia Ariza se dedicarían de manera ininterrumpida desde el año de 1955. Los orígenes del grupo y su militancia en la defensa de la vida los ha llevado a ser objetivo de las fuerzas represivas del Estado en las peores épocas de violencia. Recordemos que la Corporación Colombiana de Teatro nace en pleno estado de sitio o el régimen de estatuto de seguridad implantado por el presidente Turbay Ayala, quien expidiera un cheque en blanco a militares y fuerzas de inteligencia policiva para que actuaran a su antojo. Asesinatos, torturas, desaparición de líderes de izquierda, defensores de derechos humanos y activistas por la vida estaban a la orden del día. Entrevista. Patricia Ariza nació en Vélez, Santander, sobreviviente del genocidio en contra de la Unión Patriótica, dramaturga, poeta, actriz de teatro, activista política, feminista. Durante su juventud estuvo vinculada al nadaísmo, movimiento poético de los años 60, creado por Gonzalo Aranco. Patricia, de origen campesino, llegó a Bogotá con su familia, huyendo de la violencia en 1948. Estudió Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Algunos de los premios y homenajes que reconocen su trayectoria: el Premio Internacional del Teatro de la Mujer, único reconocimiento de teatro internacional otorgado por una organización estadounidense para celebrar la obra de una artista del teatro no estadounidense, y el Premio Prins Claus, que le fue otorgado en Holanda en el año 2007 por su aporte a la cultura universal y su compromiso artístico con la búsqueda de la paz para la nación colombiana. También, en 2008, fue condecorada con la Orden del Congreso en reconocimiento a una vida dedicada a la cultura. Patricia Ariza, hoy con nosotros en Cartografías de la Memoria. Cuando el telón caía, al fin de cada noche, Patricia Ariza, marcada para morir, cerraba los ojos. En silencio agradecía los aplausos del público y también agradecía otro día de vida burlando a la muerte. Patricia estaba en la lista de los condenados por pensar en rojo y vivir en rojo, y las sentencias se iban cumpliendo implacablemente, una tras otra. Hasta sin casa se quedó. Una bomba podía volar el edificio. Los vecinos, obedientes a la ley del miedo, le exigieron que se fuera. Ella andaba con chaleco antibalas por las calles de Bogotá. No había más remedio. Pero el chaleco era triste y feo. Un día, Patricia le cosió unas cuantas lentejuelas y otro día le bordó unas flores de colores, flores bajando como en lluvia sobre pechos. Y así el chaleco fue por ella alegrado y alindado, y mal que bien pudo acostumbrarse a llevarlo siempre puesto, y ya ni en el escenario se lo sacaba. Cuando Patricia viajó fuera de Colombia para actuar en teatros europeos, ofreció su chaleco antibalas a un campesino llamado Julio Cañón. A Julio Cañón, alcalde del pueblo de Vistahermosa, ya le habían matado a toda la familia, a modo de advertencia, pero él se negó a usar ese chaleco florido. «Yo no me pongo cosas de mujeres», dijo. Con una tijera, Patricia le arrancó los brillitos y los colores, y entonces el hombre aceptó. Esa noche lo acribillaron, con el chaleco puesto. Crónica de la ciudad de Bogotá, de Eduardo Galeano. Para nuestro programa, las instituciones están conformadas por las personas. Antes de entrar a hablar del proceso de la Candelaria, del proceso de la Corporación Colombiana de Teatro, quisiéramos que nos diera un breve perfil de quién es Patricia Ariza, dónde nace, por qué termina en el teatro, por qué precisamente en el teatro comprometido en el arte que genera pensamiento crítico
a pesar de los riesgos que eso implica en un país como Colombia. Mi nombre es Patricia Ariza, yo soy artista de teatro, activista social y política, artivista, como digo yo. Entonces, todo empezó en la Universidad Nacional cuando conocí a Santiago García y allí él estaba dirigiendo el Teatro Estudio de la Universidad Nacional. Tuvo problemas con las directivas, hizo un montaje maravilloso de Galileo Galilei. Tuve la oportunidad de ayudarle con las notas de montaje y realmente descubrí el teatro viendo dirigir a Santiago García. Entonces, yo no estaba en la Universidad Nacional estudiando para hacer teatro, estaba estudiando arte para ser pintora y no me iba nada mal. Pero Santiago decidió retirarse y convocarnos a los que quisiéramos salir a fundar un teatro independiente donde se pudiera hacer un teatro libre, pues que no dependiera de ninguna institución. Entonces yo levanté la mano y me salí y desde ese día estoy aquí en este teatro que primero era Casa de la Cultura y después se volvió, cuando nos pasamos al barrio, se volvió Teatro La Candelaria. Entonces esa es la historia, somos un grupo de dedicación sistemática al teatro, ahí aprendimos todo. Al principio pues había solamente el compromiso, también en la universidad entendí la política, allí me convertí en militante de la Juventud Comunista y entonces pues entendí y también me volví una activista política a edad muy temprana y bueno, esas dos cosas en el caso mío fueron juntas y siguen juntas. En este momento no estoy en ningún partido político, pero sigo siendo una persona política, una activista, sobre todo por la paz. Esa es mi obsesión y ha sido como también una experiencia desde el teatro y también como persona. Esa es en síntesis, pero también devine en poeta. He tenido como el privilegio de recibir el Premio Nacional de Poesía en dramaturga. Digamos, la Candelaria ha sido una escuela que ha posibilitado a todos los integrantes dar un salto muy grande. Todos en este momento son maestros universitarios, maestros de escuelas, de teatro, directores también, dramaturgos y dramaturgas. Esa es en síntesis. Y sin duda la Candelaria ha sido una cantera, una escuela para todo el movimiento teatral, muchos, incluido yo, maestra. Usted tal vez no se acuerda, pero usted estuvo por allá en Urabá, en los 90s. Yo hice un taller con usted y Carlos Atizábal en Apartadó. En Urabá tuve esa oportunidad de tener a usted como maestra y a Carlos Atizábal. Maestra, hay una anécdota que dicen que con la llegada de la televisión a Colombia, llegó un señor sequizano que lo trajo el régimen para que le enseñara al régimen a hacer televisión, y el señor efectivamente en el día le enseñaba al régimen a hacer televisión, pero en las noches le enseñaba a unos jóvenes a hacer teatro comunista. Cuénteme el aporte de Sequizano en ese proceso del nacimiento de la Casa Cultural y el Teatro La Candelaria. Pues Sequizano era, digamos, yo no viví esa época, esa le correspondió al maestro Santiago, pero sí la conozco. Aquí no había actores para televisión. Cuando empezó la televisión ponían los actores de la radio, que eran más que todo expertos en voces, pero no necesariamente daban la figura para la televisión. Entonces había que formar rápidamente unos actores y entonces trajeron a Sequizano a través de la UNESCO, que era un gran director porque fue discípulo de Stanislavski, era un conocedor del teatro contemporáneo a fondo, pero también era un hombre de izquierda, un hombre revolucionario. Y entonces Sequizano, él no hacía una cosa por la mañana y otra por la noche. Él hacía por la mañana una enseñanza de teatro integral, orgánico, con un punto de vista sobre la vida, sobre la sociedad, por supuesto. Y entonces, cuando parece que también hubo muchos celos, porque aquí había otros intentos de hacer escuelas de teatro y cosas así, o sea, nunca se sabe por qué le llegó a Rojas Pinilla la información de que ese señor era peligroso y era subversivo. Y entonces, así como lo trajeron rapidísimo, él estuvo pocos meses en Colombia, realmente. Pero el equipo que formó, casi toda fue gente que salió después a hacer cosas muy grandes en Colombia. Uno de los estudiantes fue Pacheco, otra fue Gloria Valencia de Castaño, por ejemplo, Bernardo Romero, un montón de gente que fueron realmente pioneros en muchas cosas en Colombia, entre ellos, por supuesto, Santiago García,
y Fausto Cabrera. Y Santiago no era, él era arquitecto, y entonces, pero entró al taller de Sequizano y eso le cambió la vida. Y sobre todo cuando lo echan del país porque fue acusado de ser comunista y le dieron 24 horas para salir de Colombia. Entonces, además fue muy tremendo porque él había sido desterrado de, del Japón, tuvo mucho, después fue a Estados Unidos y lo desterraron también, fue a México, en México no lo desterraron, pero también tuvo problemas, y entonces en ese momento vino a Colombia incluso con la intención de quedarse un tiempo largo, y también lo desterraron de Colombia. Y además un hombre, yo he estudiado a Sequizano, he estado en varios seminarios internacionales sobre Sequizano, un hombre extraordinario, actor también, director, hablaba castellano perfectamente porque vivió como 30 años en México. Entonces, eso fue una lástima para Colombia, pero al mismo tiempo dejó la semilla sembrada de manera tan poderosa que de ahí salió un Santiago García, por ejemplo, abandonó la arquitectura y decidió hacer de su vida, hacer de su carrera el teatro. Abandonó y se fue a Europa, Santiago, a estudiar teatro. Estuvo en Checoslovaquia, estuvo en Alemania y después estuvo en Estados Unidos también, en el Actor Studio, estudiando teatro, y llegó a Colombia y entonces estuvo en el Búho, que fue una experiencia también de un teatro independiente, pero que fracasó en el intento. Y después entró a la Universidad Nacional, ahí es cuando yo lo conocí. Entonces ahí ya empatamos, pero por supuesto a Sequizanos el teatro colombiano le debe muchísimo. Bueno, maestra, hablemos un poco de la Corporación Colombiana de Teatro, cómo nace y los contextos de Colombia de la época en que nace la corporación. La corporación en este año está celebrando 50 años de vida y de trabajo. Lo celebramos nosotros porque en realidad la institucionalidad no nos celebra nada. Entonces, nace por una necesidad social y cultural del país, porque al igual que le pasó a Santiago, que tuvo que salir de la Universidad Nacional, porque sintió que no podía hacer el teatro independiente que Colombia necesitaba y que él quería hacer, igual le pasó a Enrique Buenaventura. Santiago fue a Cali a montar una obra de Enrique que se llamaba La Trampa. Enrique trabajaba en Bellas Artes y los profesores eran actores del Teatro Escuela de Cali, se llamaba Teatro Escuela, y entonces los echaron a todos por esa obra, porque era una obra antimilitarista y la consideraron muy subversiva, y entonces los echaron a todos. Y la respuesta de nosotros aquí en Bogotá, más que hacer un comunicado que se hizo también, por supuesto, fue fundar una entidad que defendiera a los artistas, un gremio de los grupos, y se fundó la Corporación Colombiana de Teatro, y la Corporación y la Candelaria y el TEC contribuyeron de manera determinante a la formación de un movimiento teatral que se llamó el Nuevo Teatro Colombiano, muy importante en la historia de Colombia, muy negado también, que duró más o menos de 1970, en el 60. Desde el 69 se funda la corporación, pero al final del 69, el 6 de diciembre, precisamente día de la masacre de las bananeras, y ese duró como 2 décadas y media ese movimiento, y era muy poderoso, muy importante. La mayoría absoluta de los grupos estaban ahí y tenía como centro la creación artística, y entonces de pronto como que la élite colombiana sintió que se había quedado sin teatro, y entonces así de un día para otro, a mediados del 85, nos quitaron todos los presupuestos que teníamos. No era que fuera mucho dinero, pero era muy significativo y nosotros lo multiplicábamos de manera asombrosa. Hacíamos un festival que venían todos los grupos del país, no solo a presentar el teatro, sino había también un trabajo en la formación, en la investigación teatral. Y entonces se fundó en ese mismo momento, coincidencialmente, el teatro empresarial, nació el Festival Iberoamericano. Nosotros intentamos al principio hacer parte del Festival Iberoamericano, ya que pues, nos tocó paralizar todas las actividades porque nos quitaron todo. Eso coincide con la etapa del genocidio contra la Unión Patriótica también. Fue una etapa muy oscura para Colombia, muy dolorosa. La Candelaria como tal nunca ha pertenecido a ningún partido. Algunos de nosotros personalmente sí, yo era fundadora de la Unión Patriótica, y pues allanaron la Candelaria, allanaron la corporación, allanaron mi casa. Fueron momentos muy duros, vivimos amenazas y todas esas cosas, pero
Intentamos participar en el Iberoamericano, pero no nos pusimos de acuerdo. Yo no responsabilizo de eso a Fanny Mique, yo creo que ella eso lo hizo porque lo podía hacer, pero detrás simultáneamente había una intención de desaparecernos como artistas, en fin, de ahogarnos económicamente también. Entonces nosotros intentamos, pero no nos pusimos de acuerdo, entonces decidimos hacer nuestro propio festival, el Festival de Teatro Alternativo, paralelo al Iberoamericano. No atacamos nunca al Festival Iberoamericano, también trajo grupos importantes, hay que reconocerle, pero nosotros defendíamos sobre todo la dramaturgia nacional, la categoría grupo, la creación colectiva, la necesidad de tener una sede propia, o sea, un movimiento arraigado en Colombia, en este territorio, que tuviera en cuenta el contexto social y político, etcétera. Sí, yo creo que el Festival Alternativo también fue una respuesta muy incluyente, porque muchos grupos, si no es por el Festival Alternativo, muchos grupos hubieran estado por fuera de estos grandes festivales. Eso sin duda alguna es muy cierto. Maestra, hablando ya de esa parte de los ochentas, cuando nace la Corporación Colombiana de Teatro, que es una época bastante neurálgica para el país, porque estábamos en los colapsos del Estado, del Estatuto de Seguridad, del famoso Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, luego el fracasado intento de negociación de paz de Belisario Betancur, el nacimiento de la Unión Patriótica, que usted ya lo mencionaba. Ahí viene entonces esa historia que queda en la literatura universal, desde Eduardo Galeano, y es ese capítulo en que la maestra le toca hacer teatro, arriesgando en un escenario y tratando de protegerse con un chaleco antibalas. Hablemos un poco de eso, y siempre he tenido la curiosidad de qué obra de teatro estaba en temporada en esa época y la maestra salía con chaleco antibalas. Estábamos en temporada en la obra El Paso. Fue una época muy dura, no tanto por usar el chaleco antibalas ni por hacer resistencia, sino porque, sobre todo por la muerte de tantos compañeros. O sea, yo no comparo lo que me pasó a mí, que fue durísimo, difícil. Tuve que mandar a mi hija, porque fue amenazada, adolescente, a Cuba. Pues maravilloso, Cuba la recibió con los brazos abiertos y nos dieron la oportunidad de que ella estudiara su bachillerato allá, pero fue una cosa contra su voluntad. Entonces, fueron años muy duros, pero muy duros, muy difíciles. Entonces, estar viviendo aquí y enterrando y enterrando y enterrando todas las semanas en los cementerios fue una cosa. Yo todavía no me he repuesto de semejante tragedia, porque es una herida nacional que yo creo que Colombia la tiene que de un genocidio de colombianos y colombianas, de compatriotas que murieron por, como están matando ahora los líderes y las lideresas sociales, por pensar diferente y por querer hacer la paz, porque la Unión Patriótica fue un movimiento político que se colocó, incluso se desmovilizaron algunos insurgentes para precisamente construir la paz en la práctica. Y no fue posible. Aquí siempre eso ha sido la guerra siempre sale ganando, desgraciadamente. Maestra, hablemos ¿cuáles han sido los momentos más duros, y si pudiéramos hablar de ellos, de la Candelaria en ese proceso de aporte a la cultura y a la defensa de derechos en Colombia? ¿Cómo ha afectado o cómo afectó al colectivo esas vicisitudes de la represión que se da por diferentes formas, desde el ahogamiento económico hasta la persecución militar y los señalamientos indiscriminados? Sí, en esa época, digamos, a mediados del 85, 86, 87, fueron años durísimos, porque como que se nos vino todo encima, las amenazas, la necesidad, en el caso mío, de vivir protegida, el exilio de mi hija. Yo intenté salir del país, me había ido con la voluntad de quedarme por lo menos un año afuera, porque la situación era muy dura, pero me regresé a los 3 meses a Bogotá porque me sentía mal sabiendo lo que estaba pasando en el país. Me regresé casi inmediatamente, me fui, instalé a mi hija ya, la dejé en Cuba y me regresé a Colombia. Fueron años muy duros, muy difíciles, hubo también intentos de atentados, pero como digo, yo no me considero víctima, me considero sobreviviente, eso sí, porque pienso que
Hubo casos muy dolorosos como la gente que perdió sus hijos, sus hermanos, sus padres. Entonces, pues por respeto a ellos, no me nombro como víctima, pero sí me nombro como sobreviviente y como activista, por supuesto que sí. Maestra, la permanencia, 50 años ya de por sí es un logro inmenso en este país. El Festival Alternativo es otro logro. Yo quisiera que recordáramos dos eventos también muy importantes en esta construcción de memoria y fue una actividad que se hacía, que se llamaba la Expedición por el Éxodo, era que se llamaba, maestra. Me parece que es importante que hablemos de ese en síntesis por lo que implica la movilidad forzada de tanta gente en el país. Y el otro, sin duda alguna, es el Festival de Mujeres en Escena, que creo que también son dos de las grandes apuestas de la Corporación Colombiana en esto que es la lucha, la defensa y la reivindicación de derechos. Pues ni el Teatro La Candelaria ni la corporación se detienen, sobreviviremos a todo. Entonces, en la corporación se hacen cosas muy importantes, el PESTA, el Festival de Teatro Alternativo, que hace 2 meses terminó con una asistencia de público arrolladora. Fue como el primer gran acontecimiento digital cultural que se hizo en Colombia y logramos que se conectaran 190.000 personas. Yo creo que fue un logro y a partir de ahí ya pues empezamos también a trabajar lo digital, que era una cosa un poco extraña para nosotros al comienzo. Y ahora vamos a hacer el Festival de Mujeres en Escena, muy pequeñito, porque solamente hemos contado con un apoyo del distrito. Muy pequeño es, pero necesario, importante. Se llama Festival de Mujeres en Escena por la Paz. Empezamos el 24 de noviembre, que es la celebración de la firma de los acuerdos del Teatro Colón. Y entonces, y también tenemos el festival, se van a presentar obras dirigidas por las mujeres, vamos a tener un foro sobre nuevas masculinidades. Y bueno, la Candelaria también hemos tenido 6 estrenos entre la Candelaria y la Corporación. La Corporación estrenó una obra, Huellas de Gente y Orines de Perro. En la Candelaria se va a estrenar en Naira, una obra que dirigió Santiago García y ahora estoy al frente de la obra yo. La hicimos en una coproducción con el Teatro Mayor. Vamos a estrenar también otra coproducción con la Orquesta Filarmónica. No nos hemos detenido, seguimos trabajando con pandemia o sin pandemia, cuidándonos, claro, cuidando al público, cuidando a los actores y las actrices, pero también cuidando el teatro. El teatro hay que cuidarlo, porque es un tesoro tan importante como para nosotros, tan importante como nuestra propia vida. Entonces, pues, contra viento y marea, estamos cuidando el teatro, estamos ensayando y estamos también grabando todas las obras de manera digital, pero seguimos en el activismo también por la paz de Colombia de manera incansable. Sí, sin duda alguna nos ha tocado acomodarnos con este fenómeno de la pandemia a otras formas, pero ahí seguimos y es indudable un éxito. Obviamente estuvimos muy pendientes del Festival Alternativo porque gracias a usted también pudimos participar con una serie que se llama Ciudadanos de la Noche, quien dio la orden y se rompió récord. Uno no esperaba que tanta gente estuviera atenta a las redes y efectivamente es también otro gran logro de la Candelaria y de la Corporación Colombiana, mover desde las redes del teatro, cuando hay tanta oferta, sobre todo tanta sobreoferta en las redes, que eso es para aplaudir. Maestra, ¿para qué el teatro? ¿Para qué el teatro en una Colombia que repite y repite los ciclos de violencia? ¿Para qué el arte y para qué el teatro? Pues el teatro es fundamental para incidir en la percepción que tienen los espectadores sobre la realidad, porque digamos la política incide en la percepción de la realidad también desde la racionalidad. El arte incide en la percepción de la realidad eh, desde sobre todo la emocionalidad, los sentimientos, los afectos, las premoniciones, digamos, ahonda en situaciones de la realidad, en acontecimientos de la realidad o en personajes de la realidad. Ahonda de manera poética, por supuesto. A nosotros nos interesa mucho poetizar la memoria y poetizar la realidad, lo que sucede afuera, que es tan doloroso. Por eso también, además de nuestro trabajo con actores de dedicación sistemática, trabajamos con las víctimas también, hemos trabajado mucho con la población desplazada,
La expedición por el éxodo fue eso, un trabajo durante muchos años con la población desplazada. Trabajamos con las madres de Soacha y yo trabajo también de manera permanente con las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica. Bien, maestra. Ya para ir concluyendo, tenemos dos secciones en el programa. El primero es hechos o personajes simbólicos de las instituciones y el otro es algo que se llama Letras para la Paz. Para Letras para la Paz, yo quisiera pedirle autorización que nos permitiera después escoger de algunos poemas que tenemos de usted, que nos autorizara a leerlos para cerrar el programa con dos poemas de los suyos en Letras para la Paz. Claro que sí, con mucho gusto. Historias simbólicas. Y el segundo es un lugar obligado que en personajes, vuelvo y lo repito, para nosotros es un lugar obligado que en este caso, maestra, ese personaje simbólico es el maestro, el eterno maestro Santiago García. Entonces quisiéramos un perfil del maestro para que también quede en la memoria. Santiago García fue un fundador de muchos acontecimientos, lugares y causas. O sea, fue el fundador del Teatro La Candelaria, fue fundador de la Corporación Colombiana de Teatro, fue fundador del Taller Permanente de Investigación Teatral, fue fundador con Enrique Buenaventura de la Creación Colectiva, fue fundador del Movimiento Teatral Independiente en Colombia, promotor de la causa de la dramaturgia nacional y latinoamericana, un hombre verdaderamente extraordinario, maestro de maestros. Nosotros tuvimos ese privilegio de ser el grupo pionero de los grupos independientes de Colombia que fueron fundados por Santiago García y que se mantienen hasta hoy. La Candelaria se mantiene contra viento y marea, se mantiene por encima de todo, se mantiene porque el público la mantiene, porque el público asiste y eso es lo que nos sostiene espiritualmente, porque si no, creo que nos hubiéramos dispersado hace muchos años, porque no, económicamente no es rentable hacer teatro en Colombia, tampoco nos interesa hacerlo por un problema de fama o de prestigio, nos interesa hacerlo porque consideramos que ayuda a la paz, que ayuda a transformar la percepción del mundo. Y por eso estamos ahí. Y también porque nos da la posibilidad de crear. Cuando uno es creador, no lo detiene nadie. Maestra, ¿podríamos esperar en un futuro corto, relativamente corto, de pronto algunas publicaciones que recojan toda la pedagogía del maestro, que recojan algunas obras, sino todas las más representativas de su hacer creativo? Nosotros tenemos publicadas todas las obras de la Candelaria, pues todas no, porque todavía nos faltan mucho por hacer, pero la mayoría hasta la fecha están publicadas. También estamos publicando los cuadernos del maestro, la teoría y práctica del teatro del maestro del taller permanente. Y mañana termina un taller de creación colectiva que duró un mes completo. Estamos haciendo talleres también virtuales sobre este proceso de creación y también metodológico de crear con el otro y con la otra, de formar grupos. Esa es nuestra experiencia. ¿Dónde conseguiríamos las publicaciones? Única y exclusivamente En la Candelaria podemos enviarles las obras. Muchos de los libros de Santiago están agotados, estamos reeditándolos también, pero el de las obras completas con mucho gusto y el de las obras de Santiago también lo tenemos. Bueno, eso es importante porque es también seguir dando la continuidad a la obra del maestro. Hablemos por último de estas temporadas que tienen ahora, la gente cómo accede, pues obviamente en las páginas, pero cómo se está movilizando la promoción de estas temporadas que tenemos, maestro. Tanto la corporación como el Teatro La Candelaria estamos en temporadas digitales en la corporación se está combinando lo digital con lo presencial. Ahora se está presentando una obra que se llama Bartori, una obra muy interesante, con poquitos espectadores, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Es una obra, el autor es Sandro Romero, que es un dramaturgo y escritor, director de la Academia Superior de Arte, pero también estamos presentando muchos trabajos digitales. En la Candelaria estamos esta semana en una muestra
de nuestras obras de repertorio. En este tiempo de la pandemia estamos haciendo unipersonales. Hoy se presenta el unipersonal de Nora González, una de las integrantes de la Candelaria, y mañana se presenta el unipersonal aquí de la suscrita, que se llama No estoy sola, y es en homenaje a las lideresas muertas. No nos hemos detenido ni un solo día. Bueno, maestra, no sé si quisiera usted hacer un último comentario de memoria, invitación a la audiencia de acompañar los procesos de construcción de memoria desde el teatro. Y yo creo que el arte en Colombia ha contribuido a la memoria de manera impresionante. Muchas historias no se hubieran conocido si no las relata el arte, la literatura y el teatro. Por ejemplo, la masacre de las bananeras fue relatada en la novela de La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio en 100 años de soledad, antes de que ese tema lo tomaran los historiadores. La historia de Guadalupe Salcedo también, de las guerrillas liberales de los llanos orientales, la relató la Candelaria, con el apoyo de Arturo Alape también. En fin, el arte colombiano y en particular el teatro han contribuido, y particularmente el teatro, la Candelaria y la corporación, a mantener viva la memoria de lo que nos ha pasado para poder superarlo y llegar más temprano que tarde al día del nunca jamás. Maestra, le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, muy amable, de verdad, y me encanta recordarlo de Urabá también, porque formamos allá un grupo de música con los chicos de Urabá, no nos hemos detenido realmente. Entonces, muchas gracias por la entrevista, y quedan con los poemas, por supuesto, son para eso, para que la gente los oiga y los lea. Letras para la paz. Autorretrato de Patricia en Ámsterdam, en la voz de Brigitte Pinzón, para Cartografías de la Memoria. Mi nombre es Patricia. Nunca lo digo, lo escucho. Estoy en Ámsterdam, sin todas mis señales particulares. Hoy miré a los ojos a Van Gogh y decidí pintarme un retrato. Mi nombre es Patricia. Lo digo despacio, en voz baja. Estoy lejos de todo, hasta de mí. Intento reconstruir lo que quedó de Patricia en la ciudad abandonada, la cabeza sobre los hombros y las piernas cruzadas. Hace frío en Ámsterdam y mi nombre es Patricia. Ayer había una cigüeña sobre una chimenea estéril y yo repetía mi nombre en Ámsterdam. Reconstruía mi entorno poco a poco. Quiero mi silueta intacta. No quiero dejar huellas en Ámsterdam. No quiero recordar mi firma ni mi número de teléfono. Hoy no hay cuervos en las comisas, solo patos en los canales de Ámsterdam. Olvidé la calle donde vivo. Devuélveme el bolígrafo, que aquí hay espacio en blanco para mi nombre. Mi casa, de Patricia Ariza, en la voz de Brigitte Pinzón, para Cartografías de la Memoria. Solo hay una casa pequeña, primigenia, y queda en una esquina. Allí dentro reposan todavía algunos gestos que recorro minuciosamente. En el segundo piso está intacto el modo de mi padre empuñar el martillo. Más cerca, en la cocina, la gracia con que mi mamá picaba la cebolla. En el comedor y la escalera, los pasos en la noche de mi tío que estaba loco. Cerca de mi cama, la llave del baúl que guardaba los vestidos doblados de mi hermana. Y en el vidrio de la ventana, los ojos de una niña con el miedo intacto de salir. Bueno, y hasta aquí este capítulo de Cartografías de la Memoria, agradeciendo su audiencia, agradeciendo su suscripción a nuestros canales, agradeciendo además toda la posible difusión que ustedes puedan hacer desde sus redes sociales y entre sus contactos de Colombia y el mundo. Muchas gracias, hasta una siguiente oportunidad. ¿Cómo olvidar nuestra promesa? Seguir luchando aunque no pueda continuar.